Vivimos en un tiempo donde muchas personas quieren llamar la atención de alguna manera y las redes sociales se prestan mucho para eso. Las redes sociales causan un impacto impresionante y quienes logran dar por donde es en cuanto a las redes, pues se vuelven personas muy famosas. Pero aquí la cuestión no es llegar a ser famoso, sino es dejar huella en esta vida. ¿Sí o no? Porque una persona famosa hoy lo es. Dentro de 50 años, les aseguro que ya no lo va a hacer. ¿Sí? ¿Quiénes se acuerdan de la cantante Madonna? Levanten la mano los que recuerdan a Madonna. Ténganla arriba, sí. Yo también la recuerdo. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los de mi generación. Los que estamos en esa transición de adultos a viejos. Pero no estamos viejos todavía. Pero Madonna, ¿ustedes se acuerdan los que levantaron la mano hace unos 40 años? ¿Quién era Madonna? Era impresionante la fama que esa mujer tenía. Hoy en día yo ni me puse a mirar ni qué anda haciendo, ni dónde está, si está viva o muerta. Porque ya su fama. Michael Jackson, ese sí lo recuerdan. Porque la película que salió hace poco, que está intentando nuevamente que el mundo no olvide al rey del pop. ¿Sí o no? Porque si no, pregúntele uno a los chinos de hoy en día por Madonna. Y yo, ¿quién es esa vieja? Pregúntele a los chinos de hoy por Michael Jackson, si no existiera la película. Así es la fama, es pasajera. Pero la gente que deja huella, su huella permanece para siempre. Los astronautas que estuvieron en la luna hace poco, hace como un mes, en esa misión, en el Artemis 2, encontraron algo curioso que me llamó mucho la atención. Todavía en la luna están las huellas de Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna, y su equipo. Ellos estuvieron en la luna hace 50 años. Y ahí están las huellas de ellos todavía, porque en la luna es otro tipo de atmósfera, porque en la luna es otro tipo de ambiente. Ahí están esas huellas todavía. Amados hermanos, tú y yo estamos llamados a dejar huella. Tú y yo estamos llamados a ser gente de impacto. Y ese es el título del mensaje de hoy. Cristianos que impactan. A eso estamos llamados. ¿Sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? Tú debes ser un cristiano que impacta. ¿Ok? ¿Lo estás entendiendo? Hombre que está aquí, usted debería ser un cristiano que impacta. Mujer que está aquí, tú debes ser una cristiana que impacte en tu sociedad, en tu ambiente. Madrecitas que están aquí, ustedes no solamente impactan teniendo hijos, sino que deben impactar con todo lo que Dios ha puesto en ustedes. ¿Están entendiendo? Amén. Hay un texto en la Biblia que habla de unos cristianos que impactaron, pero estaban pasando por unas tribulaciones, la cosa más terrible. Busque por favor en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo número 11. Hechos, capítulo número 11 y versículo número 19. Hechos 11, 19. ¿Ya lo encontró? No lo ha encontrado. El que lo vaya encontrando diga gloria a Dios. Es un milagro que lo encuentre si usted no lee Biblia, es un milagro. Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Le contextualizo acerca de lo que estos hombres estaban viviendo.
Eran los primeros discípulos después de que Jesús ya se había ido. Eran unos discípulos que estaban siendo perseguidos, los estaban matando. Ellos no tenían grandes recursos. Ellos no tenían posiciones importantes en la sociedad. Es más, no tenían ni templo en ese momento. Pero sí tenían algo poderoso, y era que Cristo vivía en ellos. La gente veía su forma de ser, de hablar, de vivir, y se dieron cuenta que aunque no era gente muy famosa, era gente de impacto, como debemos ser tú y como debo ser yo. Dice la palabra del Señor, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué? Y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se puso feliz y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, así como los creyentes de la gran comisión, ¿sí o no? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén, amén y amén. Cristianos que impactan. Porque es que, amados, el cristianismo verdadero no consiste solamente en asistir a una iglesia los jueves y los domingos, o solo los domingos. Eso no es un cristianismo verdadero ni total, es una parte. El cristianismo verdadero, el impacto verdadero consiste en vivir de tal manera que otros puedan ver a Jesús en nosotros, que otros puedan ver a Jesús en ti. Y hay tres características de esos cristianos que impactan, que estoy seguro que usted las tiene, pero si de pronto no las tiene, pues anótelas ahí y trate de vivirlas. En primer lugar, los cristianos que impactan convierten las crisis en oportunidades. ¿Qué hacen los cristianos que impactan? Dígame, por favor. No le escuché. ¿Los cristianos que impactan qué? Por favor, piense la última crisis que usted tuvo. ¿Cómo la afrontó? ¿Qué hizo con esa crisis? Estos cristianos estaban viviendo una dura persecución, un problema grande. Los cristianos en una provincia llamada Antioquía. Ellos estaban siendo expulsados de sus hogares, y mire lo que dice el versículo 19, que había habido una persecución con motivo de Esteban. ¿Cuál Esteban? El primer mártir de la iglesia cristiana después de Cristo. Un discípulo muy bonito, un discípulo muy tierno,
pero que se puso a testificar públicamente acerca de Cristo y lo agarraron a piedra y murió apedreado. Mataron a Esteban y estaban matando a todo aquel que se denominara discípulo de Jesús. Estaban matando muchos cristianos en ese momento. Eso parecía una gran tragedia. Pero mire lo que hacían estos discípulos. Versículo número 19 en su parte B. Como había persecución, entonces hubo dispersión, hubo desplazamiento. Y dice el versículo que ellos fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero hablaban la palabra. No se quedaron mudos. Mientras huían, ¿qué hacían? Predicaban. Mientras huían, hablaban de Dios. ¿Qué haces tú cuando estás en crisis familiar? ¿Qué haces tú cuando estás en crisis financiera? ¿Qué haces tú cuando estás con una crisis emocional o de salud? Si tú eres un cristiano que dices que eres de impacto, lo mejor que puedes hacer no es quejarte, sino hablarle a otros de Dios. Amén, amén. El año pasado el Señor me llevó a un hospital. Muchos conocen la historia, cálculos renales, cirugía y todo eso. Pero yo entendí para qué me llevó el Señor allá, no solo a que me intervinieran quirúrgicamente. Allá conocí a tres personas, perdón. Uno, el urólogo que me operó. Un urólogo cristiano. Aquí estuvo en enero. Y vamos a traerlo más adelante para que nos enseñe cositas. Dos, una enfermera que me atendió, Maida. Ella estaba pasando por dificultades económicas y pudimos charlar, mucho tiempo charlar mientras yo estaba ahí esperando la cirugía. Tercero, mi compañero de cuarto, era un cuarto para dos, un hombre desplazado con problemas del corazón, muy pobre, que había conocido a Dios y se había apartado. Pudimos ayudarlo, pudimos que él se reconciliara con el Señor, pudimos ayudarle también con algunos recursos. Esa crisis que fue para mi vida se convirtió en una oportunidad de que esas tres personas quedaran más cerca de Dios. ¿Cómo estás usando tus crisis? ¿Reniegas? ¿Te pones bravo con Dios? ¿Crees que las cosas no tienen sentido? De esa manera no vas a impactar a nadie. Al contrario, vas a confundir a las personas. Porque el cristiano verdadero, aún en medio de las pruebas, alaba a Dios y habla de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace un cristiano en medio de las pruebas? Y habla de Dios. Amén, amén. Dios puede usar una enfermedad o el problema de salud que estés pasando. Dios puede usar, aún como en mi caso, la pérdida de un ser querido. Dios usó eso para que yo me convirtiera a Él en el año 97. Dios puede usar una crisis económica que te llegue o si la estás pasando. Dios puede usar una traición, que te pongan los cachos, que te dejen, que te decepciones. Dios puede usar un fracaso que te llegue a tu vida. ¿Para qué? Para acercarte más a Él y para que hables de Él a otros. Dile por favor a tu hermano que está ahí, por favor convierte tus crisis en oportunidades para hablar de Dios. Convierte tus crisis. Es más, si eres un cristiano de impacto, debes ver las crisis como oportunidades. Debes ver los problemas como oportunidades de que Dios haga algo. Debes ver los problemas como oportunidad para que tu fe crezca. Deja de renegar,
Deja de comportarte como un impío que no entiende nada y que lo que hace es quejarse y maldecir y que salgan palabras de maldición por su boca. Así se comportan los que no conocen de Dios. En 1666 hubo un gran incendio en la ciudad de Londres, pero un incendio. Miles de casas destruidas en ese país. La ciudad de Londres quedó prácticamente destruida. La gente pensaba que ya todo se había terminado. Pero después ellos descubrieron algo inesperado. Antes del incendio, esa ciudad estaba padeciendo porque estaba llena de ratas que estaban infectadas con algo llamado peste bubónica. Y eso estaba afectando a muchas personas y las estaba matando. ¿Saben qué pasó con el incendio? Se quemaron todas esas ratas. Y esa tragedia, sí, claro, acabó con casi toda la ciudad, pero acabó con la epidemia de ratas. Ellos entonces vieron esa crisis como una oportunidad, reconstruyeron su ciudad, la ciudad de Londres, que es muy bonita, pero se libraron de esa plaga de ratas con peste bubónica. Lo que pareció destrucción terminó salvando muchas vidas en el futuro por esa plaga que había caído. Hay crisis que parecen el final, hermanos. Hay crisis en las que yo sé que tú has dicho, hasta aquí llegué o hasta aquí llegamos. Pero en realidad, si entiendes bien este mensaje, las crisis no son el final, sino el comienzo de algo mayor para bendición de tu vida y para que el nombre de Dios sea exaltado. Escúchame bien, lo que hoy te hace llorar, mañana se convertirá en el testimonio de alegría que le dé esperanza a otras personas. ¿Lo crees? Porque no toda crisis viene para destruirte, sino para cambiar tu visión de las cosas. Las crisis, si las vemos a la manera de Dios, se convierten en una bendición. ¿Por qué lo digo? Porque ver a Cristo en la cruz, eso parecía la crisis más impresionante, más terrible para los discípulos, para la madre de Jesús, aún para la humanidad. Pero eso que parecía una crisis es hoy en día la mayor bendición para nosotros, porque Cristo murió por nuestros pecados, porque en Él tenemos perdón, salvación, vida eterna y oportunidad. Démosle gracias a Dios entonces por esas crisis y aprovéchalas, porque son oportunidades para ti. Entonces, ¿qué? Los cristianos de impacto, ¿qué? Convierten las crisis. Número 2, los cristianos que impactan viven bajo la bendición de Dios. Mire el versículo número 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que dice el 21, de que la mano del Señor estaba con ellos. Y entonces enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. ¿Dónde estaba Bernabé? Estaba en Jerusalén. Y llegó el chisme de que Dios estaba bendiciendo a los cristianos en Antioquía. Y entonces dijeron, no, esto tenemos que verlo. Y mandaron a Bernabé. Dice el 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, en otras versiones dice, la bendición de Dios. ¿Cómo se puso? Así como usted se pone cuando ve que Dios bendice a otros, ¿cierto? No es que llene de envidia, no. Se alegra. Y exhortó, o sea, animó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Qué vio Bernabé? Unos cristianos que impactan, ¿por qué? Porque se les veía la bendición de Dios. ¿A usted qué se le ve cuando la gente le mira? ¿Bendición o derrota?
Si el Espíritu de Dios está en ti, tú entonces eres una bendición para los demás. De los mensajes que a mí me impactaron del primer pastor que tuve fue este. Título del sermón: ¿qué quieres ser? Ese era el título, ¿qué quieres ser? Y él hablaba de lo que le preguntan a los niños cuando son pequeños. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? No, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser pastor, dicen los niños. ¿Cierto? ¿Qué quería ser usted cuando niño? Y mi primer pastor iba ahí tejiendo el mensaje. Sí, ¿qué quieres ser? Tú puedes ser lo que quieras ser. Ta, ta, ta. ¿Y saben cómo cerró su mensaje? Nunca olvidaré eso. Él dijo, yo quiero ser una bendición. Y eso me quedó aquí. Yo quiero ser una bendición. ¿Qué deberías ser? ¿Qué? ¿Qué quieres ser? ¿Policía? ¿Político? ¿Comerciante? Bueno, pues más o menos. Pero ¿qué debemos ser? En donde quiera que nos paremos. Amén, amén. Porque es que eso es lo que la gente quiere ver. Y eso es lo que atrae. Ahora, tengo que aclarar. La bendición de Dios en esos cristianos no era material. Porque estaban siendo perseguidos. No tenían ni casas ni iglesias. Cuando yo hablo de cristianos que viven bajo la bendición de Dios, no me refiero a la plata ni a lo material. Me refiero a que es evidente que Dios está en ellos y que su vida es una vida transformada. Ahí sí no dicen amén. La bendición de Dios es ser una persona transformada, ser una persona diferente. Lo demás es añadidura. Si llega, bien. Si no llega, también. Pero lo importante que es que somos gente transformada. Esa es la bendición de Dios. Hay muchas personas que relacionan bendición solamente con dinero. Pero la mayor bendición, creo yo, es vivir bajo la gracia y bajo el favor de Dios y con la presencia de Dios adentro. ¿Sí o no? Eso no tiene precio. Porque una persona bendecida, escúcheme bien, es una persona que transmite paz. Una persona bendecida es una persona que anima a otros, no que los desanima. Una persona bajo la bendición de Dios es una persona que refleja a Cristo en todo lo que hace, en su carácter, en su forma de conducirse allá afuera, en su forma de hablar, en su conversación. Lo que sale de la boca, bendición o maldición. Una persona bendecida es una persona que vive con propósito. Eso fue lo que vio Bernabé en esos cristianos en Antioquía. A él no le quedó más que decirles lo que les dijo en el versículo 23, que permanecieran fieles al Señor, porque eran cristianos muy bendecidos. Había una mujer muy pobre en una ciudad. Ella era creyente, era cristiana, vivía sola. Ella no tenía mucho dinero, es más, no tenía dinero. Ella no tenía muchos estudios ni títulos, no había ido a grandes universidades, pero cada mañana, cuenta la historia, que ella salía a barrer las calles de su pueblo, que ella trataba de ayudar a los niños necesitados, que ella visitaba a los enfermos y oraba por sus vecinos. Cuando murió, ocurrió algo impresionante. Todo el pueblo entero salió a despedirla. Ese día nadie trabajó,
ese día todos se fueron al funeral de esa viejita. Entonces un periodista que vino a cubrir ese acontecimiento preguntó, bueno, ¿por qué tanta gente vino al funeral de esta mujer? Si no fue una mujer famosa, ni adinerada, ni estudiada. Un vecino respondió, todo el pueblo ha venido a despedir a esta mujer, porque cuando ella estaba aquí, nosotros sentíamos que Dios no se había olvidado de nosotros. Porque cuando ella estaba aquí, nosotros sentíamos que Dios no se había olvidado de nosotros. ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser una bendición. No es solo tener cosas, eso ayuda, pero vivirla bajo la bendición de Dios es ser una bendición para otros. Esos son los cristianos que impactan. Una vida transformada impacta familias enteras, comunidades enteras. Una vida que impacta toca los corazones más duros y los transforma. ¿Por qué? Porque hay bendición adentro. Tu influencia es determinada por quien vive en ti. Si en ti vive Dios, entonces tu influencia será en Dios hacia otros. Pero si en ti vive el diablo, tu influencia será desastrosa en otras personas. Y el día que te mueras, aunque ya no nos importe, no es que vaya a ir mucha gente. En esos eventos tristes se mide el impacto de las personas. Usted y yo hemos visto funerales multitudinarios, pero yo he visto también funerales muy, pero muy solos. Estamos llamados, amados, a vivir bajo la bendición de Dios. Pero hay una tercera característica, y con esta terminamos esta enseñanza de hoy. Los cristianos que impactan son esos que forman verdaderos discípulos. Versículo 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso, otro lugar, otra ciudad, a buscar a quién, quien posteriormente fue conocido como el apóstol Pablo, nada más y nada menos. Y hallándolo, ¿qué hizo? Lo trajo, le dijo, camine que eso en Antioquía está bueno porque hay cristianos de impacto, como los de la Gran Comisión de Granada. Amén, amén, amén. Vamos, Saulo. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. ¿Cómo así que por primera vez cristianos? Ya había pasado tiempo de que Jesús se había ido y había ascendido. ¿Saben por qué los llamaron cristianos? Porque la gente vio a Cristo en ellos. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Que tú eres un Cristo pequeño. Sería bueno que pensaras hoy en día, ¿cómo te llaman? ¿Cristiano o crispeta? ¿Cristiano o cristiano? ¿Cristiano o mundano? ¿Adúltero? ¿Mentiroso? ¿Engañador?
todo concepto menos cristiano. La Biblia hace énfasis en que por primera vez en Antioquía se les llamó a los cristianos cristianos. Y desde ahí hasta el día de hoy somos llamados como. Tú eres un Cristo pequeño. Tú eres un embajador de Cristo en esta tierra, aunque Él ya se haya ido. Que te conozcan no por tus títulos, no por tu profesión, no por donde vives, sino porque tú eres un cristiano verdadero, un cristiano de impacto. Ah, vaya allá donde esa señora, la evangélica, la cristiana. ¿Evangélica? Sí, nosotros somos cristianos evangélicos. Venga, hágame un favor, es que estoy buscando tal cual. Ah, sí, allá al lado de donde la señora cristiana evangélica. No allá al lado de la casa del calvo, no. Donde el señor alto, allá es. No, allá donde vive un cristiano evangélico. Amén, amén. Ahí donde vive ese señor cascarrabias que, mejor dicho, ladra más que los perros de la cuadra. ¿Cómo debes ser conocido tú? Como un verdadero cristiano. Amén. La gente veía tanto a Cristo en ellos que les pusieron ese nombre. Ese nombre no se lo puso Dios. Ese nombre no se lo pusieron ellos mismos. ¿Quién les puso ese nombre? Dice ahí la Biblia. Se les llamó Cristo. La gente misma les puso el nombre a ellos. Ráscate la cabeza y piensa, ¿cómo te llama la gente a ti? Los que te conocen, los de la cuadra, los del barrio. Nada menos que un cristiano. Y como ahora las iglesias tienen nombres, entonces que diga la gente, allá donde esa señora, que es cristiana y asiste a la gran comisión. Amén, amén. Allá donde ese señor, uy, usted viera lo buena gente que es cristiano de la gran comisión. Amén, amén, ¿está entendiendo? Y entonces ese impacto va creando algo en las personas. Un día esa gente, y yo estoy seguro que a muchos de los que están aquí se les han acercado y les han dicho, oigan, ¿por qué no me lleva a su iglesia? Si no es así, si no te han dicho nunca eso, ojo porque tu impacto se está yendo por otro lado. Pero la gente un día se acercará y te dirá, ay, yo quiero ir donde usted va, porque es que a usted se le ve un gozo, se le ve una paz, se le ve un cambio, se le ve una transformación. Inmediatamente piensa, estoy brillando, estoy impactando, estoy dejando huella. Y esa persona que va a venir contigo, que te está acompañando, un día será un discípulo del Señor también, será llamado cristiano. Amén, amén. Hoy es el día de las madres, pero hoy también es el día de los padres. ¿Cómo así? Pero luego no es en junio, pastor. No. Hoy es el día de las madres espirituales y algunas que saludé que llegaron temprano. Yo les dije, Dios te bendiga. Feliz día de la madre, madre de multitudes. ¿Por qué? Porque no es solamente tener hijos biológicos, que sean 2, 3, 5, no sé. Pero tú puedes llegar a tener muchos, pero muchos hijos espirituales. Hoy también es el día del Padre, hermano. Estás llamado a ser una persona de impacto, a alcanzar a otros para Dios. Amén, amén. Hay otros que están necesitando de lo que tú tienes. Cuenta una historia que un papá estaba reparando algo en la casa y se machucó. Inmediatamente dijo, maldita sea,
Bueno, la palabra fue peor, pero no la puedo decir acá. Pega un macho con y maldita sea. Horas después, vio que su hijo que estaba jugando fútbol ahí en el patio, se golpeó y dijo, maldita sea. Ese hombre se quedó paralizado y le dijo, oye, este chino, ¿por qué está maldiciendo? Y él dijo, papá, porque fue lo mismo que vi cuando tú estabas reparando el tubo y te machucaste. Papi, como yo quiero ser igual a ti, hago lo que tú haces, digo lo que tú dices. El hombre entendió algo ese día y ojalá tú lo entiendas. Las personas aprenden más de lo que ven de ti que lo que escuchan de ti. Amén, amén. Que lo que vean de ti los atraiga a Dios y no los aleje. Que lo que vean en ti los ponga cabezones y quieran venir a conocer al Dios que tú tienes. Y no al contrario, quieran maldecir como tú maldices. Los verdaderos discípulos no enseñan solo con palabras, enseñan con su vida. Sí, hay que aprender versículos bíblicos, claro que sí, pero sobre todo aprende a dar ejemplo. De esa manera alcanzarás a muchas personas para Dios. Ten presente que hay personas observando cómo reaccionas. Ten presente que hay personas que están observando cómo manejas. Ten presente que hay personas que están observando si hablas con la verdad o con mentiras. Ten presente que hay personas que están observando si tu vida cristiana es coherente en lo que haces en la iglesia y en lo que haces afuera. Ten presente que hay personas que están observando cómo tratas a tu familia. Ten en cuenta que hay personas que están observando cómo enfrentas los problemas financieros, cómo enfrentas los problemas familiares, cómo enfrentas los problemas de salud. Hay gente que quizá nunca lea una Biblia o porque no les gusta o porque ya los ojos no les funcionan, pero lo que sí van a estar leyendo es tu vida todos los días. Seamos cristianos de impacto. Un verdadero cristiano vive lo que aprende. Un verdadero cristiano deja huellas eternas. Un verdadero cristiano no espera que todo esté bien para ahí sí dar ejemplo. Estos creyentes de Antioquía, una iglesia tan perseguida y tan sufriente, supo ser impacto en medio de su generación. Y hoy, 2000 años después, estamos hablando de ellos. Tengo que decir, aún para los de atrás, que lo que sí se necesita para hacer impacto en este tiempo es permitir que Cristo gobierne la vida. Jesús no murió en la cruz para producir creyentes superficiales, tibios, que ni chicha ni limonada. Ni Cristo ni el mundo, porque es una mezcla de ambas. No. Jesús murió en la cruz para que tú seas un discípulo transformado, un cristiano de impacto. Y cuando Cristo gobierna el corazón de una persona, sí o sí cambia su manera de pensar. Sí o sí cambia su manera de hablar. Sí o sí cambian sus prioridades. Y sí o sí cambiará su destino, porque Dios lo cambia todo. Este mundo, esta generación está necesitando cristianos auténticos, cristianos llenos del Espíritu Santo y no llenos de otras cosas, cristianos comprometidos con Jesús. ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana? ¿Hay alguno que quiere ser un cristiano de impacto a partir de hoy? Póngase de pie, por favor. Y vamos a responderle al Señor.
Y esta es la frase con la que termino y oramos. Si Cristo gobierna tu interior, impactarás tu alrededor. Si Cristo gobierna tu interior, impactarás tu alrededor.